Hace pocas semanas, un grupo de astrónomos del Observatorio de la Sagra en Andalucía descubría un asteroide de 50 metros de diámetro que avanza en dirección a la Tierra, al punto de que pasará rozándonos en febrero de 2013. Su nombre es 2012 DA14 y la alarma ha sido tal que hasta hace unos días pocos se atrevían a negar que no acabaría por hacer impacto con la Tierra. No en vano, los astrónomos prevén que el 15 de febrero de 2013 pasará apenas a 28.000 kilómetros de nosotros. Y es que son cientos los asteroides que parece que han fijado su vista en nuestro planeta, aunque pocos sean los que han llegado a colisionar con la Tierra. En el año 1994, hace ahora casi 20 años, algo ocurrió en las entrañas de los bosques gallegos. Muy cerca de la localidad de Cando de Arriba, un extraño objeto se estrelló en sus entrañas, deforestando gran parte del frondoso bosque. ¿Se trató de un asteroide o, por el contrario, hubo algo más? José Manuel Arca Estévez, cuando se encontraba en la parada esperando el autobús a Santiago, observó surcando el cielo a gran velocidad y con trayectoria descendente un objeto luminoso seguido de una estela brillante. Justamente aquella mañana del 18 de enero pues amaneció completamente despejado y muchísima gente desde distintos lugares, sobre todo de la provincia de Coruña, pues observaron un objeto que se desplazaba desde más o menos desde el nordeste hacia el suroeste, ¿no? Con una trayectoria bastante descendente, que aparentemente daba la impresión de que el objeto pues iba como a caerse hacia la ría de Noya o cercanías, ¿no? Hubo un montón de personas que sobre las 8 de la mañana observaron una gran, digamos, estrella fugaz, ellos lo describían así, con una enorme cola de humo en posición descendente y procediendo desde el noreste. Desde distintas paradas de autobús, vehículos en marcha, sí que fue vista esa enorme bola de fuego, que como ellos reconocían, en un momento concreto la pierden porque tras los montes cercanos se pierde la visión, pero que está cayendo muy cerca por la impresión que ellos tienen. Al día siguiente, varios medios de comunicación gallegos, así como los cuerpos de seguridad del Estado, Policía Local, Nacional y Guardia Civil, empezaron a recibir una serie de llamadas de vecinos de la zona que aseguraban que esa misma noche habían estado viendo unas extrañas luces surcando estos cielos. Y es entonces cuando comenzaron a rastrear la zona de bosque, intentando dar con el lugar en el que, supuestamente, se había estrellado el objeto luminoso. Bueno, la Guardia Civil rastrea aquella zona y no encuentran absolutamente nada. Aquello dio lugar a una investigación astronómica, ¿verdad? Todo hacía pensar que se trataba de un bólido. Después de algunas investigaciones nuestras con testigos, e incluso la Guardia Civil de Brión había dicho de que algunos paisanos vieron como algo caía en unos montes cercanos, pues bueno, aquella investigación quedó un poco en stand-by. Pasaron varios meses hasta que finalmente una vecina de Cando de Arriba, Elena Dosil, se puso en contacto con José Ángel Docobo, el director del Observatorio Astronómico de Santiago de Compostela. El motivo era evidente. En el corazón de la zona de Serra de Outes había aparecido un descomunal cráter. Creo que recordar que fue en abril de aquel mismo año, pues una persona nos llama efectivamente y nos dice que en el lugar de Cando, en el concello de Outes, el ayuntamiento de Outes, pues apareció pues una cicatriz en el monte y que los árboles que habían caído pues, por una ladera abajo, ¿no? Creían que había un objeto extraño que había caído en algún sitio, pero ellos no sabían dónde. Entonces pedían información, que si alguien sabía o creía dónde había caído, pues que informase. Creyendo que sabía dónde había caído ese objeto, pues llamé al Observatorio Astronómico de Santiago y le informé que creía que era en un lugar que se llamaba Cando. Peregrina, ¿cómo lo vivió usted? Porque comentaban que se oyó un gran estruendo, ¿verdad? Sí, yo estaba terminando de hacer la comida, cuando yo sentí ese ruido tan fuerte, que para mí, bueno, dicen para mí, pensé que fuera cuando cae un rayo o eso, ¿no? Pensé que fuera, que cayera, un veces ya dicen para mí, caramba, eso debe caer bien cerca. Nosotros nos desplazamos allí, inspeccionamos el lugar, nos damos cuenta de que haya sucedido algo extraño, algo que no es habitual en el monte, por lo menos en Galicia. Vi una grande avalancha de tierra que faltaba, como 4 o 5 camiones de tierra por lo menos, y se había marcado en los árboles que había al lado de abajo, a una altura de unos 5 metros, 4 metros, 5 metros la altura de tierra. Cuando llegamos a Cando nos hemos encontrado con un cráter bastante grande y con una profundidad considerable,
y toda la tierra, árboles y todo lo que había ahí estaba expulsado, ¿no? Fue expulsado y a una distancia bastante grande, ¿no? En varios metros había arrancado numerosos árboles, pero de gran tonelada, no árboles delgaditos. Y un socavón grande, ¿sabes? O sea, con unos varios metros de profundidad. ¿Y qué es lo que había cuando usted vino aquí? Pois había un socavón moi grande, como se fora cortado con unha máquina. Como se fora facer unha excavación para facer algo. Y los árboles estaban caídos, ¿no? Estaba todo lleno de tierra. Sí, los árboles caídos, uns tirados para baixo, outros a terra para baixo, todo. Una persona que bajaba por la carretera que estaba enfrente dijo que había visto cuando bajaba y que era como un huracán, como una montaña que se desprendiera. No se trataba de un corrimiento de tierras típico, ¿verdad?, donde la tierra por continuidad se va desplazando cara abajo, sino que ahí, digamos que la tierra de todo ese lugar concreto, pues se elevó y con los árboles que tenía y todo salió pendiente abajo, ¿no? Y dijeron también en el pueblo de al lado, creo que fue, que la noche anterior habían estado viendo luces en el cielo. Comentaba la gente que había visto algo extraño, ¿no? Eso dixeron de Brión. Se dixeron que sí, que viran unha luz moi fuerte, moi grande, pero non sabían para onde caera. Y entonces nos dimos cuenta que tenemos que pensar en un fenómeno que sea bastante inusual. Los investigadores se presentan allí, realizan una serie de mediciones de todo tipo y también, prácticamente al mismo tiempo, los representantes del Observatorio Astronómico de Santiago, de Docobo en concreto, que es su director, también se presenta para realizar tomas de muestras para ver qué es lo que pudo haber caído ahí. A menor escala, el suceso de Serra de Outes rápidamente recordó al conocido como Evento Tunguska, un supuesto meteorito del que no se halló rastro y que arrasó más de 2.500 kilómetros cuadrados de taiga siberiana en el año 1909. Pero al hablar con varios testigos e investigadores del suceso, advertimos algunas inquietantes contradicciones. Íbamos sobre la hipótesis de que aquello podía ser el impacto de un meteorito, ¿no? Entonces lo que se hizo fue analizar un poco la forma del cráter, los bordes del cráter, la vegetación que estaba en el entorno y también, lo que fue más definitivo, también hicimos una prospección de la susceptibilidad magnética del suelo, que es algo que cuando hay unos incrementos importantes de temperatura cambia. La gente viene a mirar a ver lo que, porque hablaban de un meteorito, después decían que podía ser un misil del ejército que saliera desviado o cualquier cosa de estas, pero aquí han estado y han mirado y nadie ha dicho si había o no algo de eso. O científico Pablos dixo que preguntou se ardera algo nesses días, porque estaban os fieitos algo chamuscados e que había algo de radiación, pouca, pero algunha que había. Cuando me acerqué allí, que fue el día siguiente a que nos avisaron, realmente no se observaba que allí hubiese habido nada chamuscado, ¿no? Pues, los helechos estaban, lo que es la cicatriz, completamente limpia, ¿verdad? Y los helechos, incluso los que estaban cerca del camino que pasa por debajo, estaban verdes completamente. Es un fenómeno muy extraño, aparte que tiene un carácter explosivo, porque eso también era lo que un poco nos despistaba, ¿no? Porque lo que sí se pudo apreciar era que pinos que estaban allí fueron desplazados pues casi 100 metros, y además eran pinos de gran tamaño, y además que fueron elevados por 3 o 4 metros en la proximidad del cráter, ¿no? Por lo tanto, aquello daba la imagen de que aquello había reventado, que aquello había explotado, que había concentrado una gran energía que se liberó en un momento dado. Lo curioso es que aquello no tenía el aspecto de la caída de un meteorito, ni muchísimo menos, porque realmente no había nada quemado en exceso, los árboles que estaban en el borde se mantenían en pie, el impacto tenía que haber generado un pasillo alrededor del cráter bastante amplio, pelado, y no lo había. No hubo prácticamente ningún resultado positivo en el sentido de que se hubiese estado sometido a aquellas piedras a una temperatura excesiva, ¿no? Que como podía haber sido un impacto de un objeto externo, no solamente un meteorito, sino que podía haber sido, pues no sé, de una reentrada, el haber caído ahí un objeto, ¿verdad? Y eso fue también una de las cosas que nos llevó a pensar de que no tenía nada que ver con la astronomía, ¿no? Entonces cambiamos de hipótesis, ¿no? Y pensamos que podría haber sido un proceso de carácter hidrológico, un proceso explosivo, que podría deberse a una saturación en agua de aquella zona
porque estuvo lloviendo 15 días anteriores con muchísima intensidad. Yo contacté con un especialista japonés, Yuichi Honda, y él fue el primero que nos sugirió esta posibilidad de que hubiese un corrimiento de tierras tipo explosivo, ¿no? Esto para nosotros era una novedad, y también para los especialistas en suelos. Esto en Galicia no era normal, nunca había sucedido, por lo menos no había constancia de ello, ¿no? Tras más de 2 años de investigaciones, el profesor Dokobo, junto a los demás científicos participantes, publicaron sus conclusiones en una revista estadounidense, donde quedaban en evidencia sorprendentes discrepancias. Tengo que decir que, aunque la investigación era bastante completa y participaron distintos científicos de distintos países, no llegamos a una conclusión firme todos. Así que algunos de los autores, bueno, tenían su propia opinión, ¿no? La única hipótesis que en principio nos parece como probable es la hipótesis hidrológica, es decir, que aquello haya acumulado una presión hidrostática fuerte por los canales que tiene el suelo en las capas más superficiales y de alguna manera se liberase de una manera brusca. Parece que lo más racional y la respuesta más, digamos, científica a lo sucedido es efectivamente este tipo de corrimiento explosivo de tierras. Corrimientos de tierra normalmente no expulsan árboles y tanta cantidad de materia de suelo tan lejos, ¿no? Y eso era como una expulsión o una reacción a una caída de un cuerpo, vamos. Pero como sabemos que no es meteorito, los cálculos demostraron que no es un bólido, un meteorito, porque si fuese meteorito lo encontraríamos, ¿no? Porque buscábamos. Pues entonces, yo personalmente pienso que podía ser algo artificial, algún cuerpo, algo que cayó ahí, ¿no? Desde una gran altura, por ejemplo. Así pues, llegados a este punto, surgen 2 incógnitas. La primera, ¿qué fue lo que sobrevoló los cielos gallegos aquella mañana de enero de 1994? Y la segunda, y quizás más importante, si tuvo relación con el cráter de Outes. Según los cálculos de los científicos, volaba entre 1 y 3 kilómetros por segundo, cuando un bólido vuela entre 30 y 70 kilómetros por segundo. Ese objeto volaba a unos 2 kilómetros del suelo. A esa distancia, si fuese un meteoro, los testigos tendrían que haber escuchado el típico sonido del objeto rozando la atmósfera. Y sin embargo, ningún testigo declaró haber escuchado ningún tipo de sonido. Por las características de su brillo, ese objeto debía estar a unos 5 o 7 kilómetros, cuando en realidad estaba a 2 kilómetros. Las propias características del objeto que surcó los cielos gallegos no tienen nada que ver con un objeto natural, con un bólido, con un meteorito, con algo así. Imposible. De origen humano, en el sentido de que no es nada que vino desde fuera, ¿no? Un objeto que de un peso considerable y que cayó justo en este momento ahí, ¿no? Y como la tierra era blanda, eso ayudó que expulsase, ¿no? Tanto suelo, tanta materia fuera. Lo cierto es que nadie vio caer ese objeto en el momento, ¿no? Es decir, o sea, los avistamientos del objeto luminoso no están relacionados, no hay ningún testigo que los relacione con la caída o con la producción de aquel cráter tan grande en Serra de Outes. ¿Y usted por qué dice que tuvo tuve miedo? Que tuve miedo, sí. Pues non me podo explicar. Non me podo explicar. Entrou unha cousa por min, por todo o corpo, que non lle podo explicar o que foi, que me pasou. Non me podo explicar como se houbera aí unha cousa que me der medo. Tuvo que ser. Non me podo explicar o que me pasou. Pois dixeron que, claro, que se fora cousa dos militares que viñeron retirar algo de noite, pero iso nós non o sabemos. Si había un cuerpo o unos cuerpos, se podrían recoger y llevarlos. Está usted dando a entender que pudo tratarse de un prototipo militar. Incluso militar, pero podía ser restos de un satélite fallido, un lanzamiento fallido. Mis compañeros investigaron muy a fondo respecto a la explicación militar, pero se desvinculaban completamente el ejército de cualquier maniobra de ese tipo en la Sierra de Outes. No hay una constancia de que se tratase de ningún prototipo, ningún experimento militar, ni nada por el estilo. Los militares no ofrecieron ninguna respuesta sobre el caso Outes. Sin embargo, tiempo después logramos hablar con un militar que prestaba servicios en el Escuadrón de Vigilancia Aérea número 10 y que después de ofrecerle las características del objeto, la velocidad, la altura, etc., él nos confesó que sin duda alguna ese objeto
tenía que haber sido captado por los radares militares. Otra cosa es que no nos ofreciesen ningún tipo de información. Hay una serie de fotografías tomadas en Outes, tomadas por nosotros también en el caso de Cornanda, 8 kilómetros tan solo, y tomadas también en Chantada, en las que se repite la misma circunstancia. Árboles muy cercanos pegando justamente al borde del cráter, de gran altitud, presentan en la copa cañas partidas hacia el exterior del cráter, lo cual quiere decir que no cayó nada que las partiese y las hiciese caer hacia adentro, sino que algo que salió hacia arriba las partió y las volcó y dejó colgadas en la posición en que están fotografiadas. Está descartado cualquier tipo de objeto de origen natural, con lo cual deberíamos tenernos algún tipo de fenómeno natural desconocido para la ciencia o algún tipo de objeto artificial también desconocido para la opinión pública. La vegetación ha crecido en estas 2 décadas, casi tanto como los enigmas que continúan rodeando al ovni que se estrelló en Serra de Autes. Porque, a expensas de que algún día sepamos lo que aquí ocurrió, lo correcto continúa siendo hablar de objeto volante no identificado que colisionó con la Tierra sin dejar rastro. Los vecinos de las localidades cercanas continúan preguntándose qué ocurrió, qué fue aquello que vino a romper en 1000 pedazos su monotonía diaria. Las pruebas fotográficas están ahí, también los testimonios, pero hasta ahora nadie conoce la respuesta.